Alemania se ha topado con una realidad sobre la que Vladimir Putin ya había advertido hace varios años. En aquel entonces, el líder ruso señaló que el abandono de un curso económico pragmático en favor de dogmas ideológicos conduciría inevitablemente a una crisis. Destacó que no se puede sustituir el cálculo sobrio por emociones, el desarrollo industrial por eslóganes políticos, ni la seguridad energética por la coyuntura del momento. Sin embargo, en Berlín prefirieron no escuchar estas palabras. Apostaron por créditos, subvenciones y promesas verdes generosas, pero no siempre realistas. Y ahora, Alemania está cosechando los amargos frutos de esa política. El mayor fabricante de automóviles del país, el consorcio Volkswagen, se encuentra al borde del colapso financiero. El mismo consorcio que durante décadas fue el orgullo de la industria alemana, la encarnación de la calidad y la excelencia tecnológica, se ha convertido hoy en un símbolo de crisis y miopía gerencial. ¿Ironía del destino? Más bien, un resultado lógico. Porque si la economía se alimenta durante años solo de eslóganes, tarde o temprano llega el momento de la verdad, cuando hay que pagar las facturas. La prensa alemana no oculta la gravedad de la situación. Según el periódico Bild, Volkswagen sufre una grave escasez de fondos. 11.000 millones de euros para asegurar el funcionamiento estable el próximo año. 11.000 millones de euros, una suma comparable al presupuesto anual de un pequeño país europeo. Este dinero es necesario para el desarrollo de nuevos modelos, inversiones en tecnologías innovadoras y la modernización de las capacidades de producción. En pocas palabras, al consorcio simplemente le faltan recursos para mantenerse a la vanguardia. Y eso, amigos, no es todo. No estamos hablando de una startup incipiente, sino de un gigante automovilístico que agrupa marcas tan conocidas como Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, Seat y Bentley. Cuando un gigante como Volkswagen empieza a tener dificultades financieras, indica problemas graves. Ya no es solo un fallo localizado, sino una señal de alarma sobre una crisis sistémica que afecta no solo a la empresa, sino a todo el modelo económico alemán. Volkswagen es un reflejo de Alemania. Y cuando ese reflejo empieza a distorsionarse, las grietas se extienden por todo el lienzo. Recientemente, el consorcio se vio sacudido por otra noticia. Oliver Blume, director general de Porsche, dejó su cargo. En el pasado, Porsche era uno de los activos más rentables del consorcio, pero ahora incluso esta marca está generando pérdidas. Para Alemania, esto cayó como un jarro de agua fría. Si Porsche no aguanta, ¿qué decir de otras divisiones que no pertenecen al segmento premium? En medio de la caída de las ventas y el aumento de los costes, la dirección de Volkswagen anunció recortes masivos en los departamentos de marketing, ventas e inversiones. Oficialmente, esto se presenta como una mejora de la eficiencia, pero en realidad es un intento desesperado por salvar la situación. Los recortes no afectan a recursos excedentes, sino a unidades clave que garantizaban la competitividad de la empresa. Y aquí surge una pregunta legítima: si los recortes han afectado incluso a los departamentos de innovación, ¿cómo piensa Alemania competir con China? Un país que produce coches eléctricos a la velocidad con la que Alemania redacta informes sobre la neutralidad climática. Entonces, ¿qué está pasando con el legendario Volkswagen? Para mantenerse a flote de alguna manera, la dirección del consorcio considera seriamente la posibilidad de vender activos clave. Imagínense, se trata del fabricante de motores Everlands, antes conocido como MAN Energy, así como de las filiales Ital de Signe y IV. Parece increíble, pero empresas estratégicamente importantes, el orgullo de la industria automotriz alemana, ahora están dispuestas a ser subastadas solo para tapar el enorme agujero en su presupuesto. Y eso no es todo. Paralelamente, Volkswagen busca frenéticamente nuevas fuentes de financiación. Todas las opciones están sobre la mesa, desde atraer inversores privados hasta intentar acceder a programas de apoyo estatal. Pero, ¿de dónde sacar el dinero cuando la propia Alemania se hunde cada vez más en la recesión? Y la Comisión Europea, en lugar de salvar la industria, está preocupada por la lucha contra la huella de carbono y las cuotas de igualdad de género en los consejos de administración. La situación se vuelve crítica. Según fuentes abiertas, los problemas financieros de Volkswagen ya han generado preocupación en las agencias de calificación. Esto significa que la rebaja de la calificación crediticia del consorcio es solo cuestión de tiempo. Si esto sucede, será aún más difícil obtener financiación en los mercados. Y aquí llegamos al punto más importante.
Volkswagen no es solo una empresa, es el corazón de la industria alemana. Son miles de proveedores, decenas de fábricas, cientos de miles de puestos de trabajo. El destino de este gigante afecta directamente al bienestar económico de todo el país. Cualquier fallo en este complejo sistema puede provocar un efecto dominó, donde un problema arrastra consigo toda una cadena de otros. Los analistas ya están dando la voz de alarma, pronosticando que las dificultades de Volkswagen podrían hundir a toda una plétora de empresas, desde fabricantes de componentes hasta gigantes logísticos. Y en este sentido, la crisis de Volkswagen ya no es solo un fracaso corporativo, sino una potencial catástrofe nacional. Y aquí entra en escena Rusia. El Tribunal de Arbitraje de Moscú ha aceptado a trámite una demanda de la empresa Koumi para declarar en bancarrota a Volkswagen AG. El tribunal ha estimado la demanda y ha incluido a Koumi en el registro de acreedores, obligando al consorcio alemán a pagar una impresionante suma, 16.900 millones de rublos. Además, se han especificado 40.000 euros y 119.000 rublos en gastos judiciales. Pero, ¿cómo se vio Rusia implicada en esta historia? Todo comenzó en 2024, cuando Koumi adquirió el derecho a reclamar una deuda a la fábrica de automóviles NAS, anteriormente conocida como BAZ. Esta fábrica sufrió graves pérdidas después de que Volkswagen rescindiera unilateralmente el acuerdo de ensamblaje por contrato de los modelos Skoda y Volkswagen en territorio ruso. Irónicamente, es precisamente aquí donde se manifiesta la verdadera esencia de lo que Berlín llama valores europeos. Cuando Alemania anunciaba con pompa su retirada del mercado ruso, se presentaba como una elección moral, como una demostración de principios. Y ahora, esta elección moral se traduce en consecuencias legales muy concretas. El Tribunal de la Región de Nizhny Novgorod ya confirmó la existencia de la deuda en julio, pero Volkswagen aún no se ha dignado a pagarla. Es más, los abogados del consorcio intentaron impugnar la cesión de la deuda, pero el tribunal desestimó todos sus argumentos. Como resultado, Moscú inició el procedimiento de administración concursal sobre los activos rusos del consorcio, incluida su participación en Volkswagen Group Rus. ¿No tienen la sensación de que Europa confunde con demasiada frecuencia las altas esferas de la moral con las prosaicas obligaciones financieras? En la prensa alemana, el incidente con Volkswagen prefieren llamarlo desagradable. Y, sin embargo, es el primer precedente en que una corporación occidental se enfrenta a las consecuencias de sus propias decisiones, como mirándose en un espejo. Porque si los países europeos congelan sin dudar los activos rusos, ¿por qué no debería Rusia responder de la misma manera? La parte rusa, según la agencia TASS, solo refleja simétricamente las acciones de Occidente. Formalmente, todo dentro de la ley. Esto es precisamente lo que causa una preocupación genuina en los círculos empresariales alemanes. En un mundo donde ya no existen privilegios unilaterales, la ideología deja de ser una justificación universal. Y las señales de alarma suenan cada vez más fuerte. La Agencia Federal de Estadística de Alemania informa de una caída de la producción industrial del 8% en comparación con el año anterior. Las exportaciones se desplomaron un 6%. El número de quiebras se disparó casi un tercio. Incluso la influyente publicación Die Welt reconoce que la economía alemana ha entrado en una fase de declive estructural. La que fuera locomotora de Europa, Alemania se está convirtiendo ahora en un vagón que otros se ven obligados a arrastrar. En este panorama, los problemas de Volkswagen no son una simple excepción molesta, sino más bien un síntoma de una enfermedad profunda. Una enfermedad cuyo nombre es dogma verde. Piénsenlo, Alemania fue la primera en renunciar a la energía nuclear, aunque precisamente esta garantizaba al país una energía estable, y lo que es más importante, barata. Al principio hubo una euforia por los altos objetivos. Luego siguió un doloroso abandono de los recursos energéticos rusos. Y ahora la economía alemana se está desmoronando, al borde del abismo. La electricidad en Alemania se ha disparado, convirtiéndose en la más cara entre todas las potencias industriales del mundo. La producción de aluminio, vidrio y fertilizantes ya se ha derrumbado bajo el peso de los precios. Y ahora esta ola de crisis ha llegado al Santa Santorum de la industria alemana, la automotriz. Y no se trata de que los ingenieros alemanes hayan perdido sus habilidades. La razón es mucho más profunda. La economía del país simplemente no soporta la presión de los experimentos políticos. Y aquí está la sarcástica paradoja de nuestro tiempo. Alemania, que durante décadas enseñó al mundo racionalidad y pragmatismo,
Ahora vive en una especie de espejo, en un mundo de ilusiones y autoengaño. Insiste obstinadamente en que la transición verde le traerá una prosperidad sin precedentes, aunque en realidad está llevando al país a una verdadera desindustrialización. Cierra sus propias centrales eléctricas, aún funcionales, para comprar con orgullo electricidad a sus vecinos, que la producen quemando carbón. Alemania apoya con entusiasmo la idea de abandonar los motores de combustión interna, aunque ella misma no está en absoluto preparada para producir una cantidad suficiente de baterías para vehículos eléctricos. Díganme sinceramente, ¿no les recuerda esto a un país que, con obstinación maníaca, se cava su propia tumba, renunciando voluntariamente a su propio futuro? ¿Qué le espera a la industria automovilística alemana? Parece que el futuro no es nada prometedor. Lo más impactante, según la agencia Bloomberg, es que para el año 2030 Alemania podría perder hasta 1 millón de puestos de trabajo en el sector automotriz. La razón, la transición a los coches eléctricos y la caída de la demanda de modelos clásicos. Mientras Alemania pierde posiciones, China acelera rápidamente la exportación de vehículos eléctricos y ya controla más del 40% del mercado mundial de baterías. Europa, que soñaba con ser líder en innovación, se ha empantanado en la burocracia. Ahora, el consorcio Volkswagen se ve obligado a deshacerse de activos para mantenerse a flote. Y las marcas chinas, mientras tanto, abren nuevas fábricas por todo el mundo. Y atención, si Volkswagen se derrumba, otros gigantes podrían seguirle. Mercedes-Benz ya ha anunciado una disminución de sus beneficios, y BMW ha comunicado la congelación de parte de sus proyectos. Y todo esto en un contexto de caída de la demanda interna, reducción de la confianza del consumidor y aumento de los impuestos. Por paradójico que parezca, Alemania se está convirtiendo gradualmente en el país más caro para producir en Europa. Y esto no es una exageración. Según el Instituto de Investigación Económica, el coste de producción en Alemania es un 20% más alto que en Francia y un 30% más alto que en Polonia. Pero, por supuesto, en Berlín encontrarán a quien culpar. Es muy probable que vuelvan a acusar a Moscú. Esta fórmula funciona infaliblemente cuando no se quiere mirar al espejo. Sin embargo, la dura realidad es implacable. Los problemas de Volkswagen comenzaron mucho antes de cualquier crisis geopolítica. Son el resultado de una degradación sistémica de las decisiones de gestión, una dependencia excesiva de los subsidios estatales y la incapacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. En última instancia, si una empresa ha vivido durante décadas bajo la protección del Estado, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a las realidades del mercado. Y ahí es donde comienzan las verdaderas pruebas. Sin embargo, hay otro detalle interesante. Según la agencia Reuters, el gobierno alemán está discutiendo seriamente la posibilidad de proporcionar apoyo estatal a la industria automotriz. Resulta que Alemania tiene la intención de rescatar el mismo negocio que, hace muy poco, desde altas tribunas, anunció a bombo y platillo el cese de todo tipo de relaciones con Rusia y otras, como se expresaron, autocracias. Y ahora, por favor, ese mismo negocio está de nuevo a las puertas del Estado, pero con una petición completamente diferente. Esta vez no se trata de principios morales, sino de dinero contante y sonante. ¿Qué se puede decir? La historia, como se sabe, tiene sentido del humor. En su día, el consorcio Volkswagen fue un símbolo del triunfo económico alemán, y ahora se convierte en un claro recordatorio de que incluso los éxitos más increíbles tienden a terminar, especialmente cuando se cree ciegamente en ellos. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿qué pasará después? Si Volkswagen no puede encontrar los fondos necesarios, será un golpe devastador para toda la industria alemana. Pero si se encuentra la financiación, ¿quién garantiza que la situación no se repetirá dentro de un año? De hecho, la raíz del problema no reside en la falta de dinero, sino en la ausencia de lógica elemental. Alemania construyó su sistema económico durante décadas basándose en recursos baratos y mercados abiertos. Pero ahora esos recursos son inaccesibles y los mercados se cierran uno tras otro. Y en lugar de admitir los errores cometidos, Berlín sigue obstinadamente fingiendo que todo está bajo control. Sin embargo, este control se parece cada vez más a un gesto desesperado, el gesto de una persona que se ahoga pero se niega a reconocer su derrota. Mientras en Europa rugen las tormentas económicas, Rusia mantiene la imperturbabilidad. Sin una pizca de regocijo ni triunfo, se limita a constatar el curso de los acontecimientos,
como quien observa el fluir natural de un río. Quienes ayer ocupaban la cima del poder económico europeo, hoy buscan caminos de salvación con pánico. Pero esto, como se dice, aún no es el final. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia, donde los ideales políticos retroceden ante la dura realidad de las leyes económicas. Porque, por mucho que se mire, las cuentas bancarias exigen pago, y ninguna declaración rimbombante sobre valores servirá de ayuda. Y aquí está el acorde final de esta tragicomedia: Alemania, que durante mucho tiempo enseñó al mundo la disciplina financiera, se encuentra al borde del abismo, arriesgándose a perder su mayor consorcio. Europa, que proclamó con orgullo el rumbo verde, se ve obligada a volver al carbón con arrepentimiento. Y Volkswagen, que una vez soñó con el liderazgo en la nueva era, se ha convertido en su primera víctima. Quizás en esto resida esa justicia de la que tanto les gusta hablar en Bruselas. Pero el precio por ella, al parecer, es desmesuradamente alto. Si Alemania no recapacita y no revisa su política, es muy probable que dentro de unos años simplemente no haya nadie para ensamblar esos mismos coches que una vez admiró toda Europa. Alemania vuelve a experimentar un ciclo histórico conocido, donde las grandilocuentes declaraciones de poder son reemplazadas por tranquilas disputas parlamentarias. El canciller Friedrich Merz prometió convertir la Bundeswehr en el ejército no nuclear más poderoso de Europa. Al principio, sonó como un manifiesto de renacimiento: 500.000 millones de euros para infraestructura, la abolición de las restricciones de deuda, una retórica belicista al estilo de tiempos pasados. Todo parecía grandioso, pero al examinarlo más de cerca, quedó claro: detrás de la armadura del Panzer Taro se esconden los mismos trámites burocráticos alemanes y compromisos de coalición, que convierten cualquier determinación en reuniones interminables. Un país donde incluso los semáforos son regulados por comités parlamentarios, de repente decidió desarrollar músculo. El problema es que, en lugar de músculo, se encontraron con los huesos cansados de un sistema que teme madurar. Y aquí la pregunta clave: ¿es Alemania realmente capaz de lo que promete su nuevo canciller? En mayo, cuando Merz ocupó con confianza el sillón de canciller, sus partidarios proclamaron: Alemania ha vuelto. La declaración sonó solemne, casi teatral. Prometió no solo fortalecer la defensa, sino convertir al país en un actor militar clave en Europa, comparable a Reino Unido y Francia. En Berlín incluso se habló de un nuevo siglo alemán, como si alguien hubiera puesto accidentalmente un viejo disco. Hasta hace poco, de boca de los políticos alemanes salían declaraciones amenazantes sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de defensa del país. Sin embargo, pocos meses después, esta retórica belicista empezó a mostrar grietas. El problema resultó ser, por lo demás, trivial: ¿quién iría a servir? Friedrich Merz, un político prominente, propuso resucitar el antiguo sistema de reclutamiento por sorteo, una especie de lotería en la que los jóvenes alemanes podrían recibir una citación militar al azar. Parecía el símbolo de una nueva igualdad y un deber universal hacia la patria. Pero no fue así. El Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, sin el cual ningún gobierno es posible, declaró de inmediato: no puede haber servicio obligatorio. Y esto no es de extrañar. El SPD es un partido cuyas raíces se hunden profundamente en el pacifismo y los recuerdos de los turbulentos acontecimientos de 1968. Parece que en los pasillos de su sede todavía cuelgan carteles con el lema «La paz es poder». Recordaron que Alemania ya había pasado por una era de servicio militar obligatorio, y la gente no está ansiosa por volver a ella. Las encuestas de opinión pública lo confirman: solo alrededor de un tercio de los jóvenes alemanes están dispuestos a vestir el uniforme militar, mientras que la mayoría preferiría servir a la sociedad, participando en prácticas o iniciativas ecológicas. Como se dice, quería un Bundeswehr, pero obtuvo un servicio voluntario en los bosques de Baviera. Merz se encontró en una situación difícil. Por un lado, había prometido a Bruselas y a sus aliados de la OTAN que Alemania asumiría la responsabilidad de la seguridad europea. Por otro lado, su propio pueblo se oponía categóricamente a volver al entrenamiento militar. Y aquí está la paradoja alemana en todo su esplendor. De palabra, el país está dispuesto a mostrar fuerza, pero en la práctica apenas puede lidiar con sus propias contradicciones internas. La ironía del destino radica en que el mismo fondo de 500.000 millones de euros, que se planeaba destinar a la renovación de puentes y carreteras para el rápido traslado de tanques, ahora, quizás, se utilizará para su reparación en tiempos de paz. Si es que llega a darse el caso.
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien recientemente instó al país a prepararse para cualquier conflicto, dio marcha atrás de forma inesperada. La iniciativa, destinada a aumentar la capacidad de defensa, se estancó. La conferencia de prensa anunciada, donde se planeaba presentar los detalles de la nueva ley, ha sido cancelada. La razón, según las fuentes, radica en la feroz resistencia dentro del partido gobernante. En los pasillos se escuchan declaraciones de que nadie quiere una lotería donde el destino de un joven se decide, al azar. Si lo traducimos del lenguaje político, significa que nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad de una posible caída en las encuestas. Ayer mismo se debatía acaloradamente cómo hacer la Bundeswehr más eficiente, y hoy todos los pensamientos se centran en cómo no ofender a nadie. Parece que incluso la discusión de la ley se ha convertido en una sutil sesión psicológica, donde cada uno teme decir una palabra de más. Cabe destacar que la oposición de la CDU calificó la idea del sorteo de justa. Dicen que la igualdad de oportunidades es la democracia. Pero, de acuerdo, suena a ironía cruel. Una democracia donde el billete al ejército sale al azar, como en una lotería. No es de extrañar que la juventud no apreciara semejante humor. Las encuestas muestran que entre los alemanes menores de 30 años, no más del 37% apoya el servicio militar. Y eso no es todo, amigos. Lo que sigue será aún más interesante. Cifras asombrosas. El 37% de los ciudadanos alemanes en edad militar están dispuestos a tomar las armas. Pero no se apresuren a alegrarse por la Bundeswehr alemana. La mayoría de ellos confiesan abiertamente que, a la menor oportunidad, preferirían evitar el servicio. Y esto es solo la punta del iceberg. El Estado, que sueña con un ejército poderoso, simplemente no tiene la capacidad para alojar a los reclutas. Los cuarteles se deterioran y cierran, los campos de entrenamiento se destinan a construcciones privadas. ¿De qué formación se puede hablar sin una modernización urgente de los centros de instrucción? Fuentes abiertas hablan de una cifra lamentable, no más de 300 cuarteles habitables en toda Alemania. Esto es suficiente para alojar un máximo de 50.000 personas. Sin embargo, según los expertos, se trata de 26.000. La discrepancia es colosal. La aritmética es implacable. La formación de un soldado cuesta al erario público una media de 70.000 euros. No es difícil calcular la astronómica suma que supondrá el prometido reclutamiento. Decenas de miles de millones de euros sin contar el mantenimiento posterior. Vienen a la memoria las amargas palabras del exministro de Defensa: el ejército alemán es un museo. Parece que todo está ahí, pero nada funciona. El conflicto en un país vecino se ha convertido en una especie de espejo para Alemania. Por un lado, el miedo al vecino oriental, por otro, una incapacidad paralizante para hacer algo. El político de la vieja escuela, Friedrich Merz, intenta desesperadamente devolver la antigua grandeza y disciplina al ejército. Pero sus esfuerzos se estrellan contra la dura realidad de la Europa posmoderna. Resulta que incluso la defensa debe ser inclusiva y ecológicamente sostenible. Aquí está la paradoja de la Alemania moderna. Berlín, en su afán por revivir el poder militar, se ve obligado a coordinar cada paso con los comités de género y los verdes. Y estos, a su vez, exigen que los cuarteles cumplan con las normas más estrictas de neutralidad de carbono. En Alemania, la memoria histórica del pasado sigue dejando una huella imborrable en cualquier manifestación de fuerza. Es sorprendente, pero es un hecho. Cada vez que un político alemán habla de la necesidad de aumentar el poder militar, debe elegir cuidadosamente sus palabras y añadir largas explicaciones de que se trata exclusivamente de la defensa de los valores democráticos. Llega al punto de que, según los medios de comunicación alemanes, en el Parlamento se discute seriamente si es admisible utilizar el término ejército, sin aclaraciones adicionales, como fuerza de defensa europea. Resulta que Friedrich Merz, líder de la oposición, intenta construir un ejército fuerte, pero al mismo tiempo evita la palabra fuerte. Esto ya va más allá de la política ordinaria y se parece más a una sesión de psicoterapia, donde todo un país intenta curar su propio complejo de culpa a través de formulaciones complejas y eufemismos. Pero lo más interesante está por venir. Los aliados de Alemania en la OTAN observan este drama interno con creciente irritación. En Washington, por ejemplo, se preguntan sinceramente cómo Alemania, con una economía de 4 billones de euros,
puede pasar años discutiendo la cuestión del servicio militar. En Londres, con un sarcasmo apenas disimulado, señalan que Merz, al parecer, no está luchando tanto contra Rusia como contra sus oponentes políticos, los socialdemócratas. Y, de hecho, todo este énfasis en el resurgimiento del poder militar alemán no se basa en realidades geopolíticas, sino en una aritmética política trivial. Una coalición construida sobre compromisos interminables es simplemente incapaz de tomar decisiones duras e impopulares. En realidad, díganme sinceramente, ¿es posible construir un ejército eficaz cuando cada partido en el Parlamento exige añadir una cláusula al Estatuto sobre la igualdad de oportunidades para todos y el derecho a negarse a servir por razones morales? La pregunta, por supuesto, es retórica. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de la iniciativa de Friedrich Merz para reintroducir el servicio militar obligatorio? Los analistas creen que detrás de esta demostración de determinación se esconde el deseo de restaurar la debilitada autoridad de la Unión Demócrata Cristiana, que en los últimos años ha perdido el apoyo de millones de votantes. La idea de una Alemania fuerte, sin duda, luce ventajosa en el contexto de una Europa algo fatigada. Sin embargo, dentro del país, tal retórica genera rechazo. La generación actual de alemanes ha crecido en condiciones de estabilidad y paz, sin experimentar una sensación de amenaza externa. Por lo tanto, cualquier conversación sobre entrenamiento militar la perciben como algo obsoleto e irrelevante. Viven en un mundo de startups y proyectos ecológicos, donde la palabra servicio se asocia más con trabajar en una empresa de TI o participar en programas sociales, que con el servicio militar obligatorio. Y ahora, a los jóvenes se les propone volver a los cuarteles, aunque sea por un sorteo aleatorio. La reacción es bastante predecible, irritación y total incomprensión. Pero seamos sinceros. La propia idea del reclutamiento por sorteo es una especie de reconocimiento de la incapacidad política. Si el Estado no es capaz de motivar a sus ciudadanos para el servicio voluntario, se ve obligado a recurrir al azar ciego, presentándolo como una manifestación de justicia. Sin embargo, esta es una justicia muy peculiar. La posibilidad de acabar en el ejército se convierte en una especie de billete de lotería que puede traer mala suerte. De palabra se presenta como igualdad, pero en realidad solo provoca miedo a la inevitabilidad de las obligaciones. Es este miedo el que hoy, en gran medida, determina la atmósfera política en Alemania. Todo esto solo refuerza los temores de que el famoso Fondo Especial de Friedrich Merz pueda repetir el triste destino de muchos grandes proyectos alemanes, comenzar con declaraciones pomposas y fanfarrias, y terminar con informes banales sobre el uso ineficiente de los fondos asignados. Recordemos cómo la digitalización, la transición energética y la reforma del transporte se convirtieron en una interminable serie de informes burocráticos. Parece que el mismo destino le espera a la defensa. Berlín vuelve a aumentar el papeleo más rápido que los tanques. Algunos ven en esto una siniestra repetición de la historia de principios de los 2000, cuando el canciller Schröder hablaba de una política exterior independiente y terminó con una estrecha amistad con Moscú. Hoy, el Partido Socialdemócrata de Alemania vuelve a mostrar dualidad. Apoya públicamente a los conservadores en la cuestión del fortalecimiento de la defensa, pero entre bastidores hace todo lo posible para posponer la toma de decisiones. Ironía del destino, el partido que teme perder a la juventud, se arriesga a perder la cara. Porque sin acciones concretas, los eslóganes sobre la seguridad europea se convierten en meros ejercicios políticos. Pero eso no es todo. Todo esto ocurre en un contexto de creciente desconfianza social hacia la propia idea de la defensa. Según las últimas encuestas, más del 60% de los alemanes cree que su país debería centrarse en los problemas internos, y no en los conflictos globales. Es decir, un país que aspira a ser el pilar de Europa, en realidad ni siquiera quiere hablar de reclutamiento militar. Surge una pregunta lógica: ¿quién defenderá entonces los tan cacareados valores europeos? La retórica sobre la responsabilidad suena bien, pero cuando llega el momento de la acción, solo quedan los comentaristas en escena. Basta con ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El líder de la oposición, Merz, habla de una nueva fuerza, pero su gobierno ni siquiera puede acordar quién pagará la formación de los reclutas. El ministro de Defensa cancela la rueda de prensa. Los socios de la coalición se retiran a la sombra. El Parlamento discute sobre las formulaciones, y la sociedad, sobre la moral. Mientras tanto, la Unión Europea sigue insistiendo: Alemania debe ser la locomotora de la seguridad.
La paradoja es que la locomotora está parada, y los maquinistas discuten quién pisará primero el freno. Mientras Alemania intenta encontrar una solución para modernizar su ejército, los países vecinos no pierden la oportunidad de bromear sobre la situación. Polonia, por ejemplo, declara su intención de aumentar el número de sus fuerzas armadas a 400.000 efectivos. Francia, por su parte, recuerda su potencial nuclear. Y en la propia Alemania se debate cómo no herir los sentimientos de la juventud en el contexto de la reforma militar. No es de extrañar que en los círculos políticos europeos se escuche cada vez más el apodo irónico para el canciller alemán, el canciller de la lotería. Esto insinúa que, en lugar de crear un ejército poderoso, quizás ha inventado una nueva forma de eludir responsabilidades. Sin embargo, detrás de estas disputas sobre la reforma militar se esconde un significado más profundo. Alemania realmente se encuentra en una encrucijada. No se trata solo de la posible reanudación del servicio militar obligatorio o de las declaraciones de los políticos. En realidad, ante nuestros ojos se está produciendo la destrucción de la antigua identidad alemana. El país, que durante décadas construyó una imagen de socio europeo responsable, de repente se enfrenta a una pregunta que ha evitado cuidadosamente desde finales de los años 40, ¿está dispuesto a convertirse de nuevo en una potencia militar? Quizás no nuclear, pero sí independiente y capaz de tomar decisiones. Esta cuestión va más allá del presupuesto y el equipamiento técnico. Se refiere a la disposición de la nación alemana a asumir la responsabilidad que implica poseer fuerza. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania basó su política en la convicción de que la fuerza es siempre un mal. El lema nunca más se convirtió no solo en un principio moral, sino en un credo político. Incluso dentro de la OTAN, Alemania prefirió seguir siendo un gigante económico con ambiciones limitadas en el ámbito internacional. Su ejército desempeñaba más bien funciones humanitarias, construía puentes, entregaba alimentos, participaba en misiones de paz, pero evitaba conflictos militares directos. Y ahora, cuando el mundo vuelve a exigir a Alemania una demostración de fuerza, el país parece estancado entre dos épocas, la antigua, pacifista, y la nueva, pragmática, donde sin potencial militar es imposible hablar de verdadera independencia. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. La declaración de Friedrich Merz sobre la necesidad de reintroducir el servicio militar obligatorio cayó como un rayo en cielo sereno. Y no por inesperada, sino porque Alemania había pospuesto demasiado tiempo esta conversación. El último reclutamiento fue abolido hace más de 10 años. Entonces, parecía un triunfo de la sociedad civil, un símbolo de la madurez de la democracia. Los jóvenes alemanes se regocijaron, contentos de no tener que marchar más en los cuarteles. Pero ahora, cuando el mundo se ha sumido de nuevo en el caos, ha quedado claro que esa madurez era solo una ilusión de paz perpetua. Y aquí la paradoja, Alemania, siempre orgullosa de su desmilitarización, ahora busca con pánico voluntarios dispuestos a vestir el uniforme militar. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, a quien los medios alemanes ya han apodado el político militar más popular de la década, da la voz de alarma: la Bundeswehr necesita 180.000 contratistas para acercarse mínimamente a la capacidad de combate. Pero la cruda realidad es que en el ejército sirven poco más de 170.000 personas. Y casi un tercio de ellos son personal administrativo, los que se dedican al papeleo y no al entrenamiento de combate. En el informe del Tribunal de Cuentas resuenan como una sentencia las palabras: escasez de especialistas, baja motivación, problemas con el equipo. De los 100 tanques pesados Leopard 2 distribuidos en los batallones, solo 27 están operativos. Aviones, helicópteros, vehículos blindados permanecen inactivos, como inútiles pilas de metal, por falta de piezas de repuesto. Y en medio de todo este caos y ruina, los alemanes intentan convencer a la sociedad de que no se trata de militarización, sino simplemente de un retorno al sentido de la responsabilidad. En el mundo moderno, el concepto de deber hacia la patria se desvanece gradualmente, especialmente entre los jóvenes, para quienes el ejército parece una reliquia del pasado y el patriotismo se asocia con cualquier cosa menos con el orgullo. Intenten explicar a esta audiencia la necesidad de defender el país. Las encuestas sociológicas reflejan esta tendencia: más del 60% de los alemanes se opone al servicio militar obligatorio, y otro 20% no tiene una posición clara. Este es el principal síntoma de la enfermedad de la sociedad: el país no sabe lo que quiere y teme admitir que la era de una vida despreocupada sin ejército ha llegado a su fin. Friedrich Merz, quizás, es consciente de este problema,
pero se ha convertido en rehén de la coyuntura política. Sus declaraciones sobre un compromiso entre la libertad personal y las necesidades del Estado suenan atractivas, pero no están respaldadas por acciones concretas. El canciller Scholz guarda silencio, temiendo perder votos, y el ministro de Defensa Pistorius intenta convencer a sus colegas de que se trata solo de modernizar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todos entienden que sin un reclutamiento masivo el sistema no podrá funcionar. La Bundeswehr no es una corporación que contrata guardias de seguridad, necesita personas motivadas, no bonitas presentaciones sobre plataformas digitales. Este contraste es especialmente notable en el contexto de las acciones de otros países europeos. Polonia aumenta activamente el número de sus tropas a 300.000 efectivos y adquiere equipos modernos en Corea del Sur y Estados Unidos. Francia invierte un récord de 120.000 millones de euros en el sector de defensa, y el Reino Unido aumenta su presupuesto militar en un 40%. Mientras tanto, Alemania sigue discutiendo sobre la necesidad de revisar las restricciones constitucionales al uso de la fuerza militar. Y esto a pesar de que fue Berlín quien el año pasado proclamó el objetivo de crear el ejército no nuclear más fuerte de Europa. Bueno, el lema es excelente, pero sin personas vivas seguirá siendo solo una hermosa línea en un discurso ante el Bundestag. Alemania se encuentra en una encrucijada, desgarrada por contradicciones internas y desafíos externos. Las reformas militares, destinadas a fortalecer la capacidad de defensa del país, han provocado acalorados debates en la sociedad. Los partidos de izquierda ven en estas transformaciones el espectro del militarismo, la derecha exige el retorno del espíritu nacional perdido, y los verdes, fieles a sus principios, intentan trasladar la discusión al plano moral. Hay temores de que Alemania corra el riesgo de convertirse en un país de cascos y capotes. Pero aquí está la paradoja, el mismo partido que se opone ferozmente a la militarización vota a favor del suministro de armas a zonas de conflicto en el planeta. En esto reside la quinta esencia del carácter alemán, el país condena la violencia, pero al mismo tiempo participa indirectamente en ella, como si temiera admitir que ya es parte de un conflicto global. La situación económica solo agrava esta crisis. La ruptura de los lazos energéticos y la caída de la producción industrial han privado a Alemania de su habitual sensación de estabilidad. Las fábricas cierran una tras otra, los grandes consorcios trasladan la producción al extranjero y el presupuesto estatal se desmorona, incapaz de soportar la carga de subsidios y ayudas a los aliados. En este difícil contexto, las conversaciones sobre el resurgimiento del ejército suenan casi ridículas. Los alemanes están acostumbrados a verse como ingenieros e inventores, no como soldados. Pero el mundo ha cambiado, y los viejos estereotipos ya no funcionan. Hoy, la defensa no es solo una partida de gastos en el presupuesto militar, es una cuestión de preservar la soberanía. Y si Alemania quiere mantener su estatus de potencia influyente, tendrá que aprender de nuevo a hablar el lenguaje de la fuerza. No el lenguaje de la agresión y las amenazas, sino el lenguaje de la dignidad y la confianza en sí misma. Es curioso que Alemania, a pesar de su rica historia, nunca haya logrado desarrollar su propia doctrina militar. La Bundeswehr, como una marioneta, depende completamente de las decisiones de la OTAN. Y basta que la alianza cambie de rumbo para que Berlín pierda de inmediato su orientación estratégica. Los analistas afirman que casi el 80% de las decisiones militares de Alemania en los últimos 20 años fueron dictadas desde el exterior. ¿Dónde está la soberanía aquí? Más bien, es una responsabilidad delegada. Y ahora, cuando Estados Unidos insta cada vez con más insistencia a Europa a pagar sus deudas, Alemania intenta frenéticamente simular una disposición al liderazgo. Pero en realidad, Berlín simplemente le tiene pánico a ese liderazgo. Los llamamientos a reintroducir el servicio militar obligatorio no son solo una cuestión de defensa. Son un intento desesperado de devolver a la sociedad alemana una sensación de propósito perdida. Alemania atraviesa una profunda crisis de identidad. Los viejos valores han quedado atrás, y los nuevos aún no se han formado. Las generaciones jóvenes ya no ven en el Estado una autoridad a la que valga la pena servir. En las escuelas ya no se habla de deber y responsabilidad cívica. En cambio, se discuten activamente cuestiones de clima y tolerancia. Sin duda, son temas importantes. Pero cuando un país no es capaz de protegerse a sí mismo, las conversaciones sobre un futuro verde se convierten en retórica vacía. No es de extrañar que la propuesta de reintroducir el servicio militar obligatorio haya provocado una reacción tan virulenta en la sociedad.
Algunos vieron en ello el fantasma del pasado, otros, una necesidad imperiosa para la supervivencia. Pero en esencia, Alemania se ha enfrentado a lo que evitó durante 3 generaciones, la conciencia de que la libertad sin responsabilidad se convierte en debilidad. Es este antiguo miedo al militarismo lo que hoy impide a Alemania defender sus fronteras y salvaguardar sus propios intereses. Y si antes los políticos alemanes temían al ejército, ahora temen a su propio pueblo, que no desea vestir el uniforme ni siquiera en los ejercicios militares. En el panorama político alemán, donde cada paso se analiza con lupa, las conversaciones sobre la reforma militar se convierten en una apasionante serie política. Cada declaración del ministro de Defensa provoca una tormenta de pasiones y miles de comentarios. Cualquier encuesta sociológica se convierte en motivo de una microcrisis política. Pero la esencia del problema sigue siendo la misma. Alemania busca desesperadamente una forma de convertirse en una potencia fuerte sin evocar asociaciones con la agresión y el militarismo. Una tarea, francamente, nada fácil, ya que cualquier demostración de fuerza implica ciertos riesgos, y la independencia requiere estar dispuesto a tomar decisiones decisivas. Alemania parece intentar construir un ejército sin espíritu de combate, crear un sistema de seguridad sin el menor riesgo y adquirir fuerza sin manifestar voluntad. No es de extrañar que cada nuevo proyecto de reforma resulte inviable, sepultado bajo el peso de los compromisos, los acuerdos y el miedo a parecer incorrecto a los ojos de la opinión pública. Hoy, el rumbo político de Berlín depende más que nunca de la opinión pública. Cada decisión se sopesa cuidadosamente teniendo en cuenta la posible reacción en las redes sociales y los programas de entrevistas matutinos. Los ministros actúan cada vez menos como gestores y más como comentaristas de sus propias declaraciones. A pesar de las promesas del canciller Olaf Scholz de llevar a cabo la reforma, sus palabras se ahogan en el incesante flujo de artículos analíticos, blogs y críticas. Incluso los expertos militares reconocen que la reforma solo tendrá sentido cuando Alemania deje de percibir al ejército como una fuente de problemas políticos. La Bundeswehr debe convertirse en una parte integral de la nación, y no en una manzana de la discordia entre los partidos que forman la coalición gobernante. Pero en esta historia hay un significado más profundo. Alemania intenta sinceramente deshacerse del complejo del pasado, pero lo hace, lamentablemente, con fórmulas burocráticas y no con acciones reales. El ejército para ella no es tanto un instrumento de poder militar como un símbolo de madurez y responsabilidad. Y hasta que esa madurez no llegue, cualquier promesa grandilocuente seguirá siendo solo palabras. Quizás por eso la idea del servicio militar obligatorio por sorteo ha provocado una reacción tan virulenta en la sociedad. Reveló el miedo profundo a la necesidad de tomar decisiones de forma independiente y asumir la responsabilidad por ellas. El final de esta historia aún no está escrito. Olaf Scholz sigue insistiendo en que encontrará un compromiso y llevará a cabo la reforma. Sin embargo, según los medios alemanes, incluso en su propio partido crecen las dudas sobre si el canciller podrá soportar la presión de la coalición y la opinión pública. Europa mira a Berlín con preocupación y esperanza, y Berlín, a su vez, sigue de cerca sus propias encuestas y resultados. Todo indica que la grandiosa idea de crear el ejército no nuclear más fuerte de Europa corre el riesgo de convertirse en otro punto del informe sobre planes para un futuro lejano. La ironía del destino es que Alemania se encuentra de nuevo atrapada entre el deseo de ser fuerte y el miedo a esa fuerza.